entró en el enorme castillo y miró a su alrededor. Solo vio el fuego que ardía en una enorme chimenea de piedra en uno de los muros y 3 alfombras en el suelo. Se sentó en la alfombra más cercana al fuego. El caballero pronto se dio cuenta de 2 cosas. Primero, parecía no haber ninguna puerta que lo condujera fuera de la habitación, hacia otras áreas del castillo. Lo segundo era que había un extraordinario, aterrador silencio. Se sobresaltó al notar que el fuego ni siquiera chasqueaba. El caballero pensaba que su castillo era silencioso, especialmente en las épocas en que Julieta no le hablaba durante días. Pero aquello no era nada comparado con esto. El castillo del silencio hacía honor a su nombre. Jamás en su vida se había sentido tan solo. De repente, el caballero se sobresaltó por el sonido de una voz familiar a sus espaldas. «Hola, caballero». El caballero se giró y se sorprendió al ver al rey aproximarse desde una esquina lejana de la habitación. «¡Rey! ¡Rey!», dijo con una voz entrecortada. «Ni siquiera os había visto. ¿Qué estáis haciendo aquí?». «Lo mismo que tú, caballero, buscando la puerta». El caballero miró a su alrededor otra vez. «Yo no veo ninguna puerta». «Uno no puede ver realmente hasta que comprende», dijo el rey. «Cuando comprendáis lo que hay en esta habitación, podréis ver la puerta que conduce a la siguiente habitación». «Definitivamente eso espero, rey», dijo el caballero. «Me sorprende veros aquí. Había oído que estabais en una cruzada». «Eso es lo que dicen siempre que viajo por el sendero de la verdad», explicó el rey. «Mis súbditos lo entienden mejor así». El caballero parecía perplejo. «Todo el mundo entiende las cruzadas», dijo el rey, «pero muy pocos comprenden la verdad». «Sí», asintió el caballero. «Yo mismo no estaría en este sendero si no estuviera atrapado en esta armadura». «La mayoría de la gente está atrapada en su armadura», declaró el rey. «¿Qué queréis decir?», preguntó el caballero. «Ponemos barreras para protegernos de quienes creemos que somos. Luego un día quedamos atrapados tras esas barreras y ya no podemos salir. Nunca pensé que vos estuvierais atrapado». «¿Sois tan sabio, rey?», dijo el caballero. El rey soltó una carcajada. «Soy lo suficientemente sabio como para saber cuándo estoy atrapado y también para regresar aquí para aprender más de mí mismo». El caballero estaba entusiasmado, pensando que quizás el rey podría mostrarle el camino. «Decidme», dijo el caballero, su rostro iluminado, «¿podríamos atravesar el castillo juntos? Así no sería tan solitario». El rey negó con la cabeza. «Quizás podríamos limitarnos a caminar juntos, sin hablar», sugirió el caballero, que no le apetecía mucho tener que caminar solo por el castillo del silencio. El rey volvió a negar. «No, también lo intenté. Hizo que el vacío fuera menos doloroso, pero tampoco pude ver la puerta de salida». «Pero si no estabais hablando». «Permanecer en silencio es algo mucho más que no hablar», dijo el rey. «Descubrí que cuando estaba con alguien mostraba solo mi mejor imagen. No dejaba caer mis barreras, de manera que ni yo ni la otra persona podíamos ver lo que yo intentaba esconder». «No lo capto», dijo el caballero. «Lo comprenderéis», replicó el rey, «cuando hayáis permanecido aquí el tiempo suficiente. Uno debe estar solo para poder dejar caer su armadura». El caballero estaba desesperado. «¡Yo no quiero quedarme aquí solo!», exclamó, golpeando el suelo con el pie y dejándolo caer involuntariamente sobre el pie del rey. El rey gritó de dolor y comenzó a dar saltos. El caballero estaba horrorizado. Primero al herrero, ahora al rey. «Perdonadme, señor», dijo, disculpándose. El rey se acarició el pie con suavidad. «Oh, bueno, esa armadura os hace más daño a vos que a mí». Luego miró al caballero con expresión sabia.
Comprendo que no querías quedaros solos en el castillo. Tampoco yo lo deseaba las primeras veces que estuve aquí. Pero ahora me doy cuenta de que lo que uno ha de hacer aquí, lo ha de hacer solo. Dicho esto, se alejó. ¿A dónde vais? La puerta está por aquí. Esa puerta es solo de entrada. La puerta que lleva a la siguiente habitación está en la pared más lejana. La vi, por fin, cuando vos entrabais, dijo el rey. ¿Qué queréis decir con eso, que por fin la viste? ¿No recordabais dónde estaba de las otras veces que has estado aquí?, preguntó el caballero, sin comprender por qué el rey continuaba viniendo. Uno nunca acaba de viajar por el sendero de la verdad. Cada vez que vengo, a medida que voy comprendiendo cada vez más, encuentro nuevas puertas. El rey se despidió con la mano. «Aguardad, por favor», le suplicó el caballero. El rey se volvió y lo miró con compasión. «Dime». El caballero, que no podía hacer más que tambalear, le pidió: «¿Hay algún consejo que me podáis dar antes de iros?». El rey lo pensó un momento y luego respondió: «Esto es un nuevo tipo de cruzada para vos, querido caballero. Una que requiere más coraje que todas las otras batallas que habéis conocido antes. Si lográis reunir las fuerzas necesarias y quedaros para hacer lo que tenéis que hacer aquí, será vuestra mayor victoria». Después de un rato, se sentía más deprimido que nunca. Para animarse, cantó un par de canciones de batalla. Las cantó una y otra vez. A medida que su voz se fue cansando, la quietud comenzó a ahogar su canto, envolviéndolo en el silencio más absoluto. Solo entonces pudo el caballero admitir francamente algo que ya sabía. Tenía miedo de estar solo. En ese momento vio una puerta en la pared más lejana de la habitación. Fue hasta ella, la abrió lentamente y entró en otra habitación. Esta otra sala le parecía mucho a la anterior, solo que era más pequeña. También esta estaba vacía de todo sonido. Para pasar el tiempo, el caballero comenzó a hablar consigo mismo. Decía cualquier cosa que le venía a la mente. Habló de cómo era de pequeño y de qué manera era diferente a los otros niños que conocía. Mientras ellos cazaban codornices y jugaban a ponle la cola al burro, él se quedaba en su casa solo y leía. Como en aquel entonces los libros eran manuscritos de los monjes, había pocos y muy pronto los hubo leído a todos. Fue entonces cuando comenzó a hablar con todo aquel que pasaba delante de él. Cuando no había con quien hablar, hablaba consigo mismo, igual que ahora. Se dio cuenta entonces que había hablado tanto durante toda su vida solo para evitar sentirse solo. El caballero pensó profundamente sobre esto hasta que el sonido de su propia voz rompió el aterrador silencio. Supongo que siempre he tenido miedo de estar solo. Mientras pronunciaba estas palabras, otra puerta se hizo visible. El caballero la abrió y entró en la siguiente habitación. Era más pequeña aún que la anterior. Se sentó en el suelo y continuó pensando. Al poco rato le vino el pensamiento de que durante toda su vida había perdido el tiempo hablando de todo lo que había hecho y de todo lo que iba a hacer. Nunca había disfrutado de lo que pasaba en el momento. Entonces apareció otra puerta. Llevaba a una habitación aún más pequeña que las anteriores. Animado por su progreso, el caballero hizo algo que nunca antes había hecho. Se quedó quieto y escuchó el silencio. Se dio cuenta de que durante la mayor parte de su vida no había escuchado realmente a nadie ni a nada. El sonido del viento, de la lluvia, el sonido del agua que corre por los arroyos habían estado siempre ahí, pero en realidad nunca los había oído. Tampoco había oído a Julieta cuando ella intentaba decirle cómo se sentía, especialmente cuando estaba triste. Le hacía recordar que él también estaba triste. De hecho, una de las razones por las que había decidido dejarse la armadura puesta todo el tiempo era porque así
ahogaba la triste voz de Julieta. Todo lo que tenía que hacer era bajar la visera y ya ni la oía. Julieta debía haberse sentido muy sola hablando con un hombre envuelto en acero, tan sola como él se había sentido en esa lúgubre habitación. Su propio dolor y su soledad afloraron. Comenzó a sentir el dolor y la soledad de su esposa. Durante años le había obligado a vivir en un castillo de silencio. El caballero se puso a llorar. El caballero lloró tanto que las lágrimas se derramaron por los agujeros de la visera y empaparon la alfombra que había debajo de él. Las lágrimas fluyeron hacia la chimenea y apagaron el fuego. En realidad, toda la habitación había empezado a inundarse y el caballero se hubiera ahogado si no fuera porque en ese preciso instante apareció otra puerta. Aunque estaba exhausto por el diluvio, se arrastró hasta la puerta, la abrió y entró en una habitación que no era mucho mayor que la que había estado antes. Me pregunto por qué las habitaciones son cada vez más pequeñas. Una voz replicó: porque os estáis acercando a vos mismo. Sobresaltado, el caballero miró a su alrededor. Estaba solo, o eso había creído. ¿Quién había hablado? Tú has hablado, dijo la voz como respuesta a su pensamiento. La voz parecía venir de dentro de sí mismo. ¿Era eso posible? Sí, es posible, respondió la voz. Soy tu yo verdadero. Pero si yo soy mi yo verdadero, protestó el caballero. Mírate, pronunció la voz con ligera adversión. Ahí, sentado medio muerto dentro de ese montón de lata, con la visera oxidada y la barba hecha una sopa, si tú eres tu verdadero yo, los dos estamos en problemas. Ahora, óyeme tú a mí, dijo el caballero. He vivido durante todos estos años sin oír ni una palabra sobre vos. Ahora que oigo, lo primero que me dices es que tú eres mi verdadero yo. ¿Por qué no me habías hablado antes? Yo estuve aquí durante años, replicó la voz, pero esta es la primera vez que estás lo suficientemente silencioso como para oírme. El caballero dudó. Si tú eres mi verdadero yo, entonces, por favor, decime, ¿quién soy yo? La voz replicó amablemente: no puedes pretender aprender todo de golpe. ¿Por qué no te vas a dormir? Cuando despertó, no sabía dónde estaba. Tan solo era consciente de sí mismo. El resto del mundo parecía haberse desvanecido. A medida que se fue despertando, el caballero se fue dando cuenta de que Ardilla y Rebeca estaban sentadas en su pecho.